pecaría contra Dios. O sea, en su mente estaba eso. Yo no puedo pecar contra Dios. No estaba su papá, no estaban sus hermanos. O sea, él puede decir, bueno, acá no está mi papá, no me ve, así que yo puedo hacer lo que quiero, pero no. El joven que quiere agradar a Dios no se cuida de los ojos de los demás, sino se cuida de los ojos de Dios, porque sabe que Dios lo está. Yo cuando estaba en la universidad, eso siempre tuve presente en mi mente, en mi corazón. En la universidad en aquel entonces no había tantos cristianos como ahora, y casi nadie me conocía. No estaba mi pastor, no estaba mi mamá, no estaban los hermanos de la iglesia en la universidad, estaba Dios. Yo sabía que Dios me estaba viendo. Y por eso que siempre que el diablo vino a tentarme, porque venían los amigos, bueno, ellos, ¿sabe qué? Ale, mira, hay una fiesta, el cumpleaños de fulano, vamos aquí, vamos a estar en tal discoteca, vamos, y estas cosas, o mira que esto, que el otro, ofrecimiento de todo tipo, pero yo decía, no, Dios me está viendo. Tal vez no estaba mi pastor, no estaban los hermanos, pero Dios me está viendo. Dios me está viendo. Y eso me lleva al capítulo 1 de Daniel, donde quiero leerles, y ya con esto voy a terminar, gloria a Dios, ¿no? En el libro de Daniel, capítulo 1, Daniel también era un joven. Creo que le estoy hablando a muchos jóvenes en esta tarde, ¿verdad? Alabado sea Dios, si ustedes están en la universidad, entre jóvenes, la mayoría. En el libro de Daniel, capítulo 1, Daniel, capítulo 1, en el verso 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel también es un joven que ha sido llevado esclavo a Babilonia, ha sido alejado de su tierra, y sin embargo, él, dice la palabra, propuso en su corazón no contaminarse. Y esto es algo que todo cristiano debe proponer en su corazón. O sea, determinar, no contaminarse. O sea, determinar, yo no voy a pecar. En la universidad, como en cualquier otro lugar, hay tentaciones. Hay tentaciones. El diablo, que el Señor lo reprenda, dice la Biblia que está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero un cristiano que verdaderamente quiere ser a Dios, un verdadero cristiano, propone en su corazón no contaminarse. Por eso que cuando venga la tentación y viene el ofrecimiento, y viene de pronto el ofrecimiento para ir a fornicar, el ofrecimiento para ir a emborracharse, el ofrecimiento para cualquier práctica pecaminosa, el verdadero cristiano dice, no, yo no puedo contaminarme, yo no puedo pecar contra Dios. Y eso es algo que Dios ve. Yo quiero decirle, y esa actitud, y ese comportamiento, esa determinación en el corazón, es algo que Dios ve, porque Dios ve los corazones, y que Dios premia. Que Dios premia. Porque si nosotros leemos, gloria a Dios, en el verso 17, después de esto, mire, o sea, Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse. Resultado de eso, dice el verso 17, a estos 4 muchachos, incluido Daniel, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, ¿qué hizo Dios con estos muchachos que propusieron en su corazón no contaminarse? Pues Dios les dio conocimiento e inteligencia. Dios les dio sabiduría, conocimiento. Dios lo hace. Dios lo hace. Yo les digo, y esa fue mi experiencia en la universidad. Ya para terminar, yo me esforcé por agradar a Dios. Yo en la universidad tenía muchas tentaciones, pero decía, no, yo no puedo pecar, yo tengo que ser fiel a Dios, Dios me está viendo, yo soy un hijo de Dios, no puedo fallarle. Y me esforzaba. Y Dios me ayudó, porque como le decía, antes de convertirme, pues yo era un relajado, un vago, un ocioso. Me aburría estudiar. Yo me acuerdo que me daba sueño las clases, agarraba una separata para querer leer y me aburría, no podía ni siquiera leer una separata. Yo no estudiaba, en realidad yo no estudiaba para los exámenes, menos. Yo tenía examen y el día anterior estaba emborrachándome en una cantina, no me importaba. Pero cuando me convertí, una de las cosas que yo me di cuenta fue que me empezó
a gustar estudiar, porque yo tenía que estudiar. Yo decía, ahora yo tengo que estudiar porque voy a dar examen y yo no voy a poder copiar, no puedo plagiar, entonces tengo que estudiar. Y me acuerdo, a la biblioteca de la universidad, y me pasaba horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, a veces toda una tarde leyendo, estudiando, y me gustaba. Y iba a dar mi examen y sacaba buenas notas, sin plagiar y sin copiar. Dios da sabiduría, Dios ayuda, Dios honra a lo que le honra. Por eso, queridos jóvenes, pues no, hay que propongan en su corazón, propóngalo, no contaminarse. Ahora, se necesita la ayuda de Dios. O sea, eso no es solamente cuestión de fuerza y voluntad, se necesita que Dios te ayude. Y para eso hay que hacer lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Una de las cosas que un cristiano que quiere ser fiel a Dios tiene que hacer es orar, doblar sus rodillas, sacar un tiempo, esforzarse, sacar un tiempo para orar y pedirle a Dios que le ayude a serle fiel, que le ayude a vencer la tentación. Yo lo hacía. Quiero decirle, le cuento como testimonio, yo iba a la universidad en ayuno. Yo ayunaba los días sábados en la iglesia, no teníamos clases los días sábados, yo me iba a la universidad y estudiaba los días, ayunaba los días sábados, porque los días sábados no teníamos clases. Pero después empecé a ayunar, aparte del día sábado, empecé a ayunar otros días. Y a veces ayunaba jueves, a veces ayunaba martes, pero estaba estudiando, yo tenía clases todos los días en la universidad. Entonces, ¿qué hacía? Me iba en ayuno a la universidad. Y a la hora del almuerzo, me acuerdo que en ese entonces el horario a las 12 se suspendían las clases al comedor, ¿no? al almuerzo. Y había un intervalo de 2 horas donde no había clases. Y entonces, mientras todos iban a almorzar, yo me iba a un salón donde no había nadie, y ahí me sentaba y ahí me ponía a orar, porque estaba en ayuno, me ponía a orar. Eso lo hice muchas veces, muchas veces. Algo que también yo hice, yo me acuerdo, y es importante, yo nunca me avergoncé de ser cristiano en la universidad, nunca. Yo iba con mi Biblia a la universidad. Yo iba con mi Biblia a la universidad. Cogía mi Biblia y llevaba mis cuadernos, mi libro, y encima de todo mi Biblia. Y iba con mi Biblia a la universidad y llegaba a mi salón de clase y ponía mi Biblia y siempre lo hice. Porque para mí era un privilegio ser cristiano. Porque un verdadero cristiano no es cualquiera. Y puedo decir que Dios me dio victoria y Dios me ayudó. Hubieron muchas batallas, muchas batallas en la universidad. Hay mucho pecado en la universidad, es verdad. Pero con la ayuda de Dios uno puede vencer. La Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Así es, queridos jóvenes, que Dios les bendiga. Este es mi testimonio y algo de lo que también me he podido comentar de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y no sé si hay alguna pregunta, podemos responder en el tiempo que nos queda. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén, Pastor Alex. Ha sido un gran privilegio, amén, gloria al Señor. Un gran privilegio poder escucharle de su testimonio, gloria al Señor. Y yo sé que no, como usted acaba de mencionar, que no es fácil, amén, estudiar en la universidad y a la vez ser cristianos, porque a veces nos descuidamos en nuestras vidas espirituales y como que viene el desaliento y que el enemigo empieza a desanimarnos, a desalentarnos, diciéndonos que ya fallaste, ya pecaste, ya no eres hija de Dios, en otras palabras. Entonces, el enemigo de esa manera ataca a los jóvenes cristianos, ¿no? En la universidad. Y es por eso que no ceden a ese pensamiento y empiezan a irse a más extremo. Empiezan a tener enamorados, empiezan a, gloria al Señor, a no ir a la iglesia primero, ¿no? Se descuidaron en su vida espiritual. Y ya son muchos los hermanos jóvenes que se volvieron atrás y que a veces es algo tan triste, ¿no? Porque lo he apreciado, pastor, en la universidad, cuántos jóvenes que estuvieron firmes en la palabra del Señor y que pasando 1 año, 2 años se volvieron atrás, ¿no? Y también me interesó mucho acerca de que usted, ¿no?, se esforzaba en su vida espiritual a pesar que usted estudiaba, gloria a Jesús, y ayunando, ¿no? Amén. Y eso es una motivación muy grande porque
Cuando uno se rinde a Dios con todo su corazón, es como que Dios también te llena, ¿no? Como decía usted, de sabiduría. Dios me ayudaba de las cosas que yo no quería. Ahora sí me gustaban los estudios, ¿no, pastor? Entonces, gloria a Jesús. Amén. Yo creo que es un buen ejemplo. Gracias más bien, pastor, por sus palabras. Y también a mis hermanos, amén, decirles que si alguien tiene alguna pregunta, gloria a Jesús, podamos escribir, amén. Y también alguien que quisiera hablar, mis amados hermanos. Gloria a Jesús. Alguien que quiera dirigirse, alguien que quisiera compartir algo que tal vez está dudando, algo, gloria a Jesús. Gloria al Quisiera Señor. compartir algo. Eh, es referente a lo que el hermano, el profesor Alex. Es muy cierto, ¿no? Nosotros debemos ser cristianos en todo momento, no hacer una dicotomía, que los cristianos actualmente, por lo que he estado viendo, hacen una dicotomía, que es una división. O sea, su vida cristiana se basa solamente en ir a la iglesia, estar en la iglesia, y después de lunes a viernes, que son normalmente las clases, olvidan de que nosotros somos cristianos. Y me alegra mucho, hermano, de que usted haya perseverado. Sé que también en la universidad hay muchas ideologías que son impuestas, que te dicen que tienes que estudiar de teorías de tales, de los filósofos, que incluso te bombardean de ideas y muchas. Es muy interesante lo que usted menciona y lo tomaría yo como un gran ejemplo de no hacer una dicotomía, ¿no? Porque, si bien es cierto, como somos jóvenes, somos personas que están en su, por así decirlo, en su mayor apogeo, nosotros nos dejamos llevar muchas veces por lo que se llaman las emociones. Nuestras hormonas, pues si bien es cierto, estamos en una etapa donde justo el enemigo nos bombardea de cualquier lado, lamentablemente, pero es una etapa, si bien es cierto, si lo caminamos con Dios es la más hermosa, porque Amén. entregarnos en la juventud, ser cristianos Amén. es lo mejor. Así No es. te arrepientes de nada cuando uno se vuelve un adulto, testificas diciéndote que yo pues, sí fui cristiano desde mi juventud y no me arrepiento de Amén. nada. Y si bien es Así es. cierto, y le doy gloria a Dios por su vida, pues, gracias. Amén. Qué bueno. Sí, definitivamente has dicho algo que ciertamente es una realidad, ¿no? Muchas veces, Amén. muchos llamados cristianos, porque en realidad alguien que tiene esa forma de conducta no es cristiano, ¿sabes? Tú eres o no eres cristiano. O sea, el cristiano es cristiano en todo lugar, las 24 horas del día. Si alguien dice que es cristiano en la iglesia, pero fuera de la iglesia tiene otra conducta, entonces en realidad no es cristiano. Eso es lo que la Biblia llama un hipócrita. Un hipócrita. Alguien que está mostrando algo que realmente no es. Eh, Hay que pelear la batalla. El apóstol Pablo dijo, yo he peleado la buena batalla. Y ciertamente como jóvenes hay tentaciones, hay muchas situaciones que se presentan, pero quiero decirles algo, o sea, algo que yo siempre tuve presente en mi corazón, que fue algo que me ayudó mucho. O sea, para mí, yo siempre dije, no, Dios es primero. Dios es primero. Él está primero que mis estudios, primero que todo en mi vida. Eso sí fue algo que siempre tuve presente. Primero es Dios. Primero es Dios y después lo demás. Entonces yo estudiaba en la universidad y me esforzaba por cumplir mis responsabilidades, pero mi primera responsabilidad era con Dios. Y Dios me ayudó. Dios me ayudó. Gracias al Señor pude terminar la universidad en Victoria y no ser, como tú has dicho, hermano, o sea, ser un cristiano que ve una dicotomía, como dices, ¿no? O sea, cristiano en la iglesia y mundano en la universidad. Gracias a Dios no fui así. Quiero decirte algo, yo los conocí también. Quiero decirte, no quiero. Es mi internet. Gloria a Jesús.
Creo que se fue el hermano o su Eh, internet se le lació. Sí, sí, el internet es. Vamos a esperarle un ratito más, gloria a Jesús, pero me Sí. gustaría, gloria al Señor, gloria a Jesús. Mis hermanos, me gustaría que por favor pudieran, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna experiencia que tal vez han pasado, ¿no? Para que pudieran compartir, tal vez para que el pastor nos pueda aconsejar, porque él es pastor también, amén. Y ya está en la obra también, tiene conocimiento de la palabra del Señor. Y si desean un consejo, también, gloria a Jesús, para todos edificarnos, amén. Gloria al Señor. Vamos a esperarle un momento más, ¿sí? Gloria a Jesús. Amén. Aprovechando, mis hermanos, alguien que quisiera, gloria a Jesús, compartirnos algo, hablar, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Amén, mi hermana Erika. Bueno, sí, me pareció muy interesante lo que dijo, pero justo lo que también estaba pensando yo, bueno, era ahora en este tiempo de crisis, ¿no? También me preguntaba, ¿no? También cómo podría, ahora que estamos estudiando, cómo podría de una manera hallar en mi carrera, ¿no? Servir a Dios en mi trabajo o en un futuro tal vez no pensar, me ponía a pensar eso. Entonces, eso justamente quería preguntar al pastor y bueno, también comentarles a ustedes, ¿no? Que justamente eso, lo que habló el hermano, sí tiene mucho que ver creo que dijo algo de, no me acuerdo esa palabra, pero justamente eso también tiene que ver mucho en la parte, nuestra relación con Dios, ¿no? Porque Dios está en todas partes, ¿no? Si somos sinceros delante de Dios, pues también debemos dejar, como se dice, el compartamentalizar, ¿no? Es una palabra que implica proponernos eliminar la barrera que siempre ponemos, ¿no? Ya que sea de lunes a viernes, ¿no? A veces estudiamos así de corrido, ¿no? Pero sábado y domingo a veces le ponemos sin querer, ¿no? Pasa las cosas del Señor, pero en sí de eso se trata, ser un cristiano, ¿no? Tiene que ser esforzado, valiente, más que nada propongámonos a eliminar esa barrera, ¿no? Compartamentalizar esa palabra, que se trata de eliminar esa barrera. Imaginamos, ¿no? que la vida profesional está muy aparte a la vida espiritual. O sea, nuestra carrera en sí, en que vamos a ejercer, tal vez algunos más pronto que otros, no necesariamente tiene que ser a imaginarnos que debe ser aparte, sino como dice el pastor o con el hermano que dijo anterior, que tiene que ser a la vez. O sea, donde estemos debemos servir a Dios, donde estemos debemos poner en primer lugar a Dios, ¿no? Y también nuestra vida espiritual, nuestra carrera en sí. Si estamos haciendo algo, también sirvamos a Dios en eso, ¿no? Metamos a Dios, porque en sí eso también nos ayuda a sentirnos que tenemos vida, a sentirnos prácticamente, como dice su palabra, hacemos una distinción entre el mundo, porque estamos trabajando, primero trabajamos y después alabamos al Señor, después damos nuestro servicio, ¿no? Porque justamente a nuestro alrededor hay personas que no conocen a Dios, buscan, ¿no? Siempre a veces en su break, momento que no trabaja.
en su tiempo libre a preguntarse, a dar un consejo, ¿no? Busca un consejo y te comenta cómo puedo mejorar mi trabajo, o me ha ido mal, así. Entonces, es el momento que nosotros debemos aprovechar en meter lo espiritual, ¿no? Que en sí necesitamos todos. Eh, y eso, ya quería comentar eso, una parte, Amén. porque Amén, mi dice, hermana ¿no? Erika. En esa frase dice, todo tipo de Gloria a trabajo Jesús. honesto que integra las habilidades y los talentos de una persona, ya sea que no sea profesional o otros oficios, ¿no? Ocupaciones, en sí es sagrado. ¿Por qué? Porque en primer lugar es un trabajo que, más que nada, si es un cristiano y se ocupa las cosas que están bien, entonces Dios le ha apoyado y le ha dado ese trabajo, pues si le ha pedido, ¿no? Es sagrado, en parte sí es sagrado, porque es un trabajo honesto y también involucra nuestras habilidades. Amén. Ah, Gloria a Jesús. Eh, amén, gloria a Dios. Amén, mi hermana. Gloria al Señor. De verdad, gracias por los consejos. Amén. Gloria a Jesús. Nuestro amado pastor Alex ya regresó. Gloria al Señor. Y lo que Amén. amén. Lo que nuestra hermana Erika, pastor, preguntaba, la pregunta que quería hacerle es ¿cómo puedo servir al Señor con mi carrera, ¿no? ¿Cómo podría algo así? Ya, bueno, primero quiero decirle que hay algo rapidito. Yo en realidad, antes de convertirme, porque yo ingresé a la universidad antes de convertirme, ¿verdad? Yo no pensaba ser profesor. Mi pensamiento era ser ingeniero. Por eso es que yo dije, voy a postular a la Cantuta en matemáticas y de ahí me cambio a una universidad para estudiar ingeniería. Porque eso de estar en un salón de clase con niños y hablar, pues eso no era para mí. Yo era una persona muy, muy tímida y jamás me iba a parar a hablar en público. Entonces, o sea, yo no pensaba ser profesor. Y segundo es que mi papá era profesor. Y yo, cuando era inconverso, yo odiaba a mi padre. O sea, mi padre nos abandonó, se fue de la casa, él... Eh, vi muchas cosas feas de niño, entonces yo lo odiaba. Entonces, y él era profesor. Yo lo último que yo quería hacer pues, es igual que él. Pero repito, o sea, ese era mi pensamiento. Pero la Biblia dice pues que los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios. Sí, Entonces yo ingresé a la universidad y ahí me convertí. Y cuando, sin pensarlo, porque yo tampoco era pensaba convertirme, pero cuando me convertí al Señor, es cuando me empezó a gustar la profesión. O sea, la oportunidad, porque un profesor interactúa con niños. O sea, empecé a entender, yo me fui haciendo entender que esa profesión era extraordinaria, ¿no? Sobre todo para un cristiano que ama a Dios y que quiere testificar y servirlo. Porque uno como profesor, o sea, definitivamente, o sea, un profesor va a ejercer una influencia en sus alumnos. Si no, va a ver cuántos hay personas que son adultas y no se olvidan de su profesora de primer grado o de segundo grado o de alguna profesora que tuvo una influencia en su vida, que puede ser de forma positiva o que también puede ser de forma negativa, ¿no? Porque hay gente que no se acuerda del profesor que le pegaba siempre, ¿no? En el colegio o cosas así. O sea, puede ser también una influencia negativa. Entonces, ahora, si esa oportunidad tiene un profesor, un profesor pasa con los niños a veces más tiempo que el que pasan sus padres, porque usted va a tener a los niños unas 6, 7 horas a la semana, por día, perdón, y si usted eso lo multiplica por 5, estamos hablando a veces de 30 horas con ellos, a veces son varios años, entonces es una oportunidad tremenda para poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Claro, sin dejar, pero yo he sido profesor de matemáticas, yo enseñaba matemáticas, pero siempre, y yo cumplía con lo que tenía que enseñar, con el currículum, con la programación, siempre me cuidaba de ser profesional y responsable, pero es inevitable, ¿no? Un profesor de secundaria en algún momento siempre interactúas con los niños, ¿no? Interactúas. Tú preguntas, ellos preguntan, conversas, de pronto en el recreo, o sea, siempre
hay una amistad, hay un lazo, y ese es el momento, como decía nuestra hermanita, de poder compartir la palabra de Dios. Y no solamente compartirlo, o sea, no solamente decirlo verbalmente, sino con tu testimonio. Pero yo le cuento, por ejemplo, ¿no? En el colegio, donde yo trabajé, en el colegio Lin, yo me acuerdo que había este concurso, en la Semana de la Biblia había concurso, y entonces se premiaba el salón más ordenado, más limpio, y había un salón que ganaba. Y entonces te evaluaban si todos habían traído su Biblia, si todos estaban bien con su insignia, todo como debe ser. Y se hacía ese concurso. Yo me acuerdo que en un concurso un alumno no había traído su Biblia. Dijo, y entonces dijo, ya, profesor, ahorita me voy a prestar una Biblia del otro lado y lo traigo rapidito. Yo le dije, no, no puedes hacer eso, porque eso sería engañar. No podemos engañar. No, pero ¿cómo en el otro salón sí? Lo están haciendo así, me dice. Le digo, ellos pueden hacer así, pues, pero nosotros no podemos hacer lo malo, eso sería engañar. Lo que quiero decirle, mire, o sea, no es solamente que usted va a enseñar con la palabra de Dios con su boca, sino con su conducta, siendo justo a la hora de pronto de evaluarlo, siendo justo a la hora de calificar, teniendo lo que la Biblia llama misericordia a veces también con algunos alumnos, ¿no? Mostrándote amigo, comprendiendo, escuchando, la oportunidad de poder ejercer una influencia, sobre todo con la palabra de Dios como profesor, es extraordinaria. Y eso fue lo que yo comprendí cuando me convertí. Y por eso le digo que yo cuando me convertí fue que empecé a amar la carrera de profesor. Y personalmente yo todos los años que enseñé, a mí me gustaba mucho enseñar. Yo disfrutaba enseñar. Para mí no era una carga, no era un problema estar con niños y enseñarles. Muchas veces nos reíamos y yo contaba mis experiencias. Y también a veces tenía que ponerme firme también, a veces, ¿no? A veces hay momentos que también uno tiene que ponerse firme, tiene que haber también cierta disciplina, cierto orden, pero era muy precioso para mí, ¿no? Ya después cuando, por la gracia de Dios, nos nombraron como director, ya no podía, ya tuve que ejercer el cargo de director y dejé de enseñar, pero es muy precioso y para un cristiano es una bendición, ¿verdad? Poder transmitir la palabra de Dios, orar por los niños. Es una cosa extraordinaria. Así que lo que ustedes que están en esta carrera, oren mucho a Dios, porque recuerden que la Biblia dice que sin Dios no se puede hacer nada. Necesitamos a Dios para todo. Necesitamos que nos guíe, necesitamos que Él nos use, necesitamos que Él esté con nosotros. Y para hacer bendición, ¿no? Sí, que Dios le bendiga eso. Amén, amén, pastor. Muchas gracias más bien por este tiempo de reflexión que nos ha podido